es gran amiga que ha estado con nosotros, que es la doctora Paloma Mendoza Cortés, quien les daré una breve reseña para que recuerden. Ella es profesora e investigadora consultora, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la misma Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, es egresada del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, el National Defense University en Washington, D.C., así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el CIDE y el INACIPE. Ha sido profesora en el Heroico Colegio Militar, en la Escuela de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, en la CEFA, en la Comisión Nacional de Seguridad, entre otros. Paloma Mendoza ha sido conferencista invitada del Centro de Estudios Superiores Navales, SNAP, y la Asociación de Egresados del Colegio de Defensa Nacional. Paloma Mendoza ha publicado diversos artículos científicos en publicaciones indexadas internacionales y forma parte de una nueva generación de mujeres analistas de seguridad. Se especializa en temas de seguridad nacional, de Fuerzas Armadas Mexicanas, inteligencia, hibridación de los conflictos bélicos y empresas de militares privados. Actualmente es miembro del Forward Georgetown University, es vicepresidenta de Estudios de Seguridad, Defensa e Inteligencia en DR Cuervo Consultores. De igual forma, es directora de Coordinación de Análisis en MB Consulting y columnista del portal en temas de seguridad Campo Marte. Mi querida Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Hola, ¿qué tal, César? Muy buenas tardes a todos. Feliz de estar otra vez en tu programa. Ya hacía tiempo que no me invitabas. Lo que pasa es que andas muy ocupada, hombre, y que no ves que nosotros andamos de moda, pues entonces, pues ya sabes, hay que darle vuelta a la baraja, pero sí, siempre regresamos a nuestros orígenes. Oye, mi tema, hay un tema que me interesa mucho y compartes con la gente, y es de lo que nos vas a hablar ahorita, ¿no? Del 55 aniversario del plan DN3E, cómo nace este plan, y que desafortunadamente por cuestiones de derechos de autor no vamos a poder pasar un video que era importante para nosotros que la gente pudiera ver cuando este plan de N3 fue incluso exportado a los Estados Unidos para ayudar con la catástrofe de lo que pasó allá en Nueva Orleans. Pero ahora sí que el tiempo es tuyo y te dejo el micrófono, mi querida Paloma. Muchas gracias, César. Bueno, debo reconocer que cuando inicié mi carrera profesional, el primer artículo que publiqué fue sobre el plan de N3, entonces para mí tiene un lugarcito muy especial como investigadora, porque es una de las partes que dan la cara, una buena imagen institucional, no solamente del ejército, sino de las Fuerzas Armadas. Recordemos que existe el plan de N3 y también la Armada tiene su plan Marina, ¿no? Que ahí, bueno, ya sabemos que a veces hay tensiones y conflictos y dicen los del ejército, es que los de la Marina nos copiaron. Bueno, cada quien tiene su plan, tiene sus semejanzas, tiene sus diferencias, pero en sí tienen cosas muy interesantes. Primero les voy a dar un esbozo general de por qué recibe ese nombre de plan de N3. En el contexto, ustedes saben que yo soy muy analítica, yo siempre me voy a la historia, a los orígenes, a la evolución y después hablamos de la actualidad. Entonces, si por favor pueden, les hice una pequeña presentación, si por favor me pueden ayudar. Bueno, ahí está la portada. Siguiente, por favor. ¿Qué es el plan de N3? Bueno, como ustedes recordarán, tanto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se establecen las 5 misiones constitucionales a las cuales responden las Fuerzas Armadas. El plan de N3 en sí, si se dan cuenta, el inciso C y E responde a esas necesidades, tanto de auxilio a la población en casos de desastre, como en caso de desastre, el mantenimiento del orden y auxilio. Y bien, la reconstrucción, aunque también, si se dan cuenta, nos puede ayudar con el inciso B, que es la seguridad interior, que es otra de las actuales funciones a las cuales se están dedicando las Fuerzas Armadas. Y de soberanía, ¿por qué? ¿Por qué un desastre natural puede ser considerado como un asunto de seguridad nacional? Porque incrementa la vulnerabilidad. Un desastre natural de cualquier origen puede ser un foco incluso de levantamientos armados, de desgobierno, o sea, puede ser algo muy, muy grave que se puede incrementar el nivel de peligrosidad en muy poco tiempo. Entonces, por eso el ejército hace eso. Siguiente, por favor. Ahora, los planes de defensa nacional parten de la doctrina de defensa y bueno,
¿Qué es la doctrina de defensa? Recordemos que después, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, existió un conflicto que se llamaba Guerra Fría, que era un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, que entonces se llamaba Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Que sigue hasta la actualidad. Pero, ¿qué fue lo que hizo México? Recordarán ustedes que México participó en la Segunda Guerra Mundial ya casi al final. No fue una gran participación, pero sí fue significativa. Tanto lo fue que enviamos, el gobierno de México envió al Escuadrón 201 y de hecho ahí tienen su monumento en Filipinas, tienen su monumento ahí en el bosque de Chapultepec. Entonces, México en esta coyuntura de la Guerra Fría crea en 1956 el primer Plan Militar de Defensa Nacional, que es el antecedente en el cual se contiene la doctrina de defensa de México. Ahora, existen varias versiones sobre, bueno, qué pasó con ese plan o qué contiene ese plan. Voy a darles unos lineamientos muy generales. Yo entiendo que hay personas que dicen, no, es que cada plan es diferente, y hay otros que dicen, no, es que el DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6 son las actualizaciones del plan. Existen esas dos versiones, cada quien puede quedarse con la versión que más le parezca, pero yo les voy a presentar aquí como que la fusión y el sincretismo de las dos versiones. Entonces tenemos el plan DN1, es en donde descansa la defensa de agresor externo. ¿A qué nos referimos esto? En el caso de hipótesis de guerra en el cual México sea agredido por una potencia extranjera, por un país extranjero, pues sería la respuesta a la agresión inicial. El plan de N2 son las misiones de seguridad interna, que en un momento se llegaron a traducir después al adversario interno. ¿Qué es esto? La subdivisión en comisiones operativas, tanto de narcotráfico y en su momento de contrainsurgencia. El plan de N3 nace en 1966, cuando se lleva a cabo el desbordamiento del río Pánuco y afecta a los estados de Veracruz y Tamaulipas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que el presidente de la República gira instrucciones a la Secretaría de la Defensa Nacional para que creen un instrumento operativo. Y de hecho ya es cuando incluyen la cuestión de desastres naturales a toda esta doctrina de defensa nacional. Algunos dicen, bueno, es que plan de N3, ¿qué significa? Plan de N3-E significa ejército. Bueno, esa es una versión. Otra versión es que dentro del plan militar de defensa nacional, los desastres naturales son el inciso E, y por eso se denomina plan de N3E. Están esas dos versiones y digo, cada quien puede elegir la que más le parezca. Ahora, el plan de N4 es la actualización después de 1966, en la cual ya se establecen tres hipótesis más actualizadas, que es un conflicto bélico por una potencia con mayores recursos, casi, dígase, Estados Unidos, una hipótesis de guerra en la cual una potencia como Estados Unidos nos invadiría. La segunda hipótesis es de una potencia con los mismos recursos o menores recursos que México, o sea, otro país. Y la tercera hipótesis sería de desastres naturales. Ahora, ya sé que no es hipótesis de guerra un desastre natural, pero pues es lo que les explico. Un desastre natural puede evolucionar a un riesgo a la seguridad nacional por esa situación que crea de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ya el plan DN5, que es la actualización en el año 2000, y que después se traduce en el Plan Militar de Defensa Nacional DN6 Director, que de hecho hace un par de años se filtró a la prensa y que es, si ustedes tienen oportunidad de buscarlo y de leerlo, es más bien como un diagnóstico, y yo me atrevería a decir, porque yo vi las semejanzas con un análisis FODA de fortalezas, riesgos, amenazas, que es lo que se utiliza más bien en estudios prospectivos para la inteligencia. Entonces, hacen así todo su diagnóstico y dicen las capacidades que tienen en el caso del ejército mexicano para hacer frente a estas hipótesis de guerra o hipótesis de conflicto. No sé si quieras comentar algo hasta aquí, César.